buenos días a todos. Buenos días. Nuevamente un saludo muy especial a todas las mamás el día de hoy. Que el Señor les bendiga y otorgue esos deseos que ustedes tienen en su corazón. El Señor es bueno. Qué bueno que puedan estar hoy aquí en el día domingo para escuchar la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar de la familia y no solamente dirigido a las mamás, papás, hijos, a todos, ¿sí? A la familia en general. Vamos a hablar en el día de hoy. Estamos en nuestra segunda prédica de esta serie que hemos llamado El Pacto. Pueden ponerse al día con sus prédicas anteriores en nuestra página web, y en el día de hoy vamos a ver ese pacto que es importante hacer dentro de la familia. Veo, en el día de hoy quisiera hacer una pequeña encuesta a los que están presentes aquí. ¿Cuántos jóvenes hoy hay al servicio a las 9 de la mañana? Entonces levanten la mano. Eso. Un aplauso, vea. Muy bien. Gracias a Dios por eso, que haya jóvenes en este servicio temprano. ¿Cuántos de aquí son papás o mamás, padres de hijos pequeñitos, niños? Padres, levanten la mano. De niños pequeños. Eso, hay unos cuantos, ¿cierto? Muy bien. ¿Cuántos son padres de hijos adolescentes? Levanten la mano. Se le nota en su cara. ¿Cuántos son hijos de, son padres de hijos ya jóvenes solteros, adultos? ¿Cuántos son? Uy, un buen número, un buen número. Ahora, ¿cuántos de estos papás, sus hijos todavía viven en casa? Bueno, al final vamos a tener una oración especial por estos jóvenes. Vamos. El Señor tenga compasión de todos. Es un desafío la familia en el día de hoy. Los jóvenes de hoy presentan siempre desafíos a los padres, aún a los pastores. Voy a contarles una historia de un hijo de pastor. No mi hijo, otro. Un joven adolescente, y le dieron su licencia de conducir, su pase que decimos acá. Entonces fue donde su papá, que es pastor, le dijo: bueno, papá, tenemos que discutir esto de cómo voy a usar el carro a partir de ahora que ya tengo pase. El papá le dijo: mira, hijo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a esperar un mes para hablar de este asunto. Y en un mes tú me traes las notas, las calificaciones. En un mes yo voy a mirar si durante este mes estás leyendo, aunque sea un poquito, la Biblia. Y en tercer lugar, si durante este mes te cortas el pelo. Nos vemos en un mes. Pasó el mes, obviamente el más ansioso era el muchacho. Pasó el mes y dijo: papá, ya pasó un mes, ahora sí hablemos de cómo voy a usar el carro en la casa. Entonces el papá le dijo: hijo mío, estoy muy contento por lo que ha pasado desde este mes. Veo que me has traído las calificaciones, has tenido muy buenas notas, te felicito. Gracias a Dios por eso. También te he visto leer la Biblia muy diligentemente. Gracias a Dios por eso. Te felicito, hijo mío. Pero, hijo, no te has cortado el pelo. ¿Qué pasa? El muchacho empieza: bueno, pa, es que, pues, papá, se le vino una idea. Papá, además, Moisés tenía el pelo largo, Noé tenía el pelo largo, hasta Jesús tenía el pelo largo.
El papá le responde: sí, mi hijo, por eso es que iban a todos lados a pata. Siempre hay que estar preparados como padres a los desafíos de los hijos. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, de cómo estar preparados, y es necesario hacer pactos. El tema de la familia se ha escrito mucho. Se dice que en el español de tema cristiano hay aproximadamente más de 3.000 libros. Hay mucho que se ha escrito al respecto. Hoy traté de resumir, creo yo, los principales elementos o pactos que debemos hacer en casa para tener una familia que honre al Señor y que sea armónica. En primer lugar, como dicen sus bosquejos, es necesario hacer en casa, dentro de casa, un pacto de comprensión, de entendimiento, de entendernos unos a otros, de comprensión. Primera de Pedro 3:7 lo habla en términos de los esposos. Yo lo extiendo a toda la familia, porque también creo que incluye otras relaciones. Dice así, Primera de Pedro 3:7: de igual manera ustedes, esposos, sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así nada estorbará las oraciones de ustedes. Una cosa es en el mundo en general tener algo, y otra cosa es saberlo usar, ¿cierto? ¿Cuántos tienen DVD en la casa? Sí. ¿Cuántos saben programarlo? ¿Cierto? Una cosa es tener, no todos, otra cosa es saberlo usar. Una cosa es escuchar palabras en otro idioma cuando necesitamos aprender un segundo idioma, y otra cosa es entenderlo. Aquí en este pasaje el apóstol Pedro nos anima a ser comprensivos, a entender a la esposa. Bueno, yo sé que varios de ustedes, caballeros, están pensando: es más fácil entender física cuántica que a la esposa. Bueno, ellas también están pensando lo mismo acerca de nosotros. Pero hay que hacer un pacto en tratar de entender a la otra persona para que las cosas funcionen bien. En un hogar se tiene que decidir: voy a tratar de entender al otro, al esposo, la esposa, a los hijos. Hoy voy a hablar, por esto es Día de la Madre, voy a hablar más de los hijos. Hay que tratar de entenderlos. Otra forma de decirlo es hacer para mí importante las cosas que son importantes para el otro, para mostrarle a la otra persona qué tan importante es. Repito el trabalenguas. Es hacer para mí importante las cosas que para el otro son importantes, para mostrarle a esa otra persona qué tan importante es para mí. Y hay un pacto que todos en casa debemos hacer. Tengo un amigo en los Estados Unidos que yo nunca lo había conocido como deportista ni aficionado, pero vi que hace un par de años asiste a todos los partidos de básquetbol de ahí de la ciudad donde él vive con su hijo, a todos, y va a otros estados y a la liga nacional y asiste. Yo le dije: ¿y desde cuándo a ti te gustan los deportes? Dijo: no, a mí no me gustan los deportes, pero me gusta estar conmigo. Y como padres, como esposos, tenemos que hacer ese esfuerzo, ese pacto, demostrar comprensión hacia las necesidades del otro. Y para eso se necesita tiempo para realmente escuchar al otro. Santiago capítulo 1, verso 19 nos da un buen consejo que lo podemos aplicar a todas las relaciones. Dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto: todos deben estar listos para escuchar, todos,
y ser lentos para hablar y para enojarse. Es claro, ¿no? Hay que hacer un pacto de comprensión en la casa. Miren, yo creo que ningún muchacho, por rebelde que sea, se resiste a un padre que tiene estas características, que está listo para escuchar y es lento para hablar y para enojarse. Tenemos que hacer un pacto y que el Señor nos ayude a decir, esto va a pasar en casa, obviamente con la esposa, el esposo, quien viva en casa, pero con los muchachos sí que hay que ejercer ese pacto. Muy lentos para enojarse y para hablar. Quisiera compartir algo en términos de nuestro diálogo con los hijos, que estoy aprendiendo, y ya lo he visto descrito en algún par de libros y con algunos amigos pastores. Me han dicho lo siguiente, que a mí me ha dado luz de cómo se comunica uno con los muchachos, porque a mí, aún con mis propios hijos, me frustra. ¿Ustedes no les ha pasado, quien tiene hijos jóvenes, que llegan momentos en que uno dice, mi hijo, ¿cómo está? ¿Cómo le fue el colegio? Bien. ¿Y qué tal el examen de química? Pero hay algo, yo no sé si es neurológico en los jóvenes, que ellos se comunican a través de periodos cortos donde abren la ventana de la comunicación. Y a veces, entre más adolescentes, son más cortos esos periodos. De pronto están ahí en medio de su autismo, porque parecen autistas todos, y de pronto, abre la ventana. Ay, papi, me pasó esto en el colegio. No, este compañero, oye, yo estoy preocupado por mi compañero pupitre, que no sé qué, se va tirando 5 materias, y no sé qué, y empieza. Y no sé si les pasa a ustedes, hay que tener ese pacto muy claro, porque cuando ellos abren esa ventanita es cuando estamos más ocupados, estamos cansados, estoy preparando el sermón del fin de semana. Hijo, ¿podemos hablar mañana de eso? ¿Qué pasa cuando al otro día me reúno con mi hijo y le digo, bueno, cuéntame ahora sí lo de tu amigo del examen? No, nada, todo bien. Hay que pescarlo nosotros como padres, hay que saber pescar esos momentos en que ellos abren la ventana. A veces es en el carro escuchando música, no sé, en los sitios más, en cine o algo, tal vez en el sitio menos apropiado, pero así se comunican los jóvenes. No funciona esto de decir, hijo mío, siéntate aquí, vamos a hablar de tu vida futura profesional. No, así no es. Así no funciona. Hay que esperar que ellos abran esa ventanita. Cuando lo abren, aprovechar el instante. Y si no estamos, no nos comunicamos. Si no estamos, porque a veces estamos enojados con ellos, con problemas económicos, lo que sea, hay que aprovechar, hay que estar listos, muy listos para escuchar. En casa tenemos que hacer un pacto de que vamos a comprender a la otra. En el mundo no va a ocurrir eso, en casa sí debe ocurrir. En segundo lugar, otro pacto que debemos hacer en casa para tener un hogar que funcione y que sea armónico es tener el compromiso más bien tener el pacto de cumplir con los compromisos. Si hay algo que a los hijos les anima, es que no cumplamos lo que prometemos. Como dice una amiga educadora, alguna vez en una conferencia le escuché, hay que ser generosos en alabanza en casa.
y muy cuidadosos con las promesas que hacemos. Generosos con los alabanzas, cuidadosos con las promesas. Porque nuestros hijos, esposas, esposos, el que vive en casa, dependen mucho de esas promesas. ¿Saben por qué es importante? Pues en primer lugar porque el Señor lo dice. Veamos lo que dice Eclesiastés 5, 4 al 5. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlos, porque a Dios no le agradan los necios. Según Él, ¿quién son los necios? Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos o y no cumplirlos. Ay, sí, es que a partir de ahora sí, vamos a hacer esto, ahora sí, y ahora sí vamos a hacer esto. Si lo prometes, en casa, cúmplelo. Hay que hacer ese voto en casa de tratar de cumplir con las promesas que yo hago, porque mis hijos, mi esposa van a basar su esperanza futura en esas promesas que yo hago. Y si no los cumplo, se van a desanimar y se van a enojar mucho. Abundante en elogios, muy cuidadosos al prometer. Ellos basan su seguridad y su confianza. ¿Cómo desarrolla un joven, una jovencita, confianza en nosotros? Cuando nos ve cumplir con las promesas. Vivimos en una sociedad donde los padres decimos muchas cosas, pero no cumplimos muchas de ellas. Hay que ser cuidadosos y prometernos y que el Señor nos ayude a cumplir eso, porque es difícil. Es difícil. Pueden tener un alto costo, ¿no? Y no me refiero que les prometo, no sé, una tableta o algo así que es muy costoso. En general, en términos relacionales, prometer algo es costoso, pero debemos hacerlo por la salud espiritual de nuestros hogares. Y en general, en toda relación, tenemos que acostumbrarnos a ser creyentes, cristianos, que cumplimos lo que prometemos. Siempre es difícil. Hace unos meses atrás, un amigo pastor me invitó a su iglesia a predicar. Es una iglesia que está iniciando, pequeña, y me pareció lindo y le dije, listo, voy a tal día. 2 semanas después recibí una invitación de otro pastor, no tan amigo, pero de una de esas iglesias que me dice, ay, qué bueno predicar allá, grande, con una cantidad de tecnología y cosas así. Y era la misma fecha. Créame que sentí tentación, le dije, déjame orar un poco. Estaba tratando de buscar, pero no. Sí, ya dije sí, aún no. Siempre va a costar cumplir con esas promesas. Va a costar tiempo. Va a costar a un padre, por ejemplo, que viaja mucho, llegar tarde en la noche y madrugar a primera hora para asistir al juego de fútbol que le prometió a su hijo asistir, aunque haya llegado a casa molido a las 12 de la noche y tenga que levantarse temprano para ir con su hijo a ese partido que prometió asistir. A veces en consejería de pareja, al respecto de este tema, yo les digo a las parejas que tienen dificultades que traigan algunos, sobre todo si ya tienen una tradición cristiana, les digo que traigan los votos matrimoniales después de 20 años para echarles un repasito. Segundo pacto que hay que hacer en casa, cumplir con los compromisos. El Señor es bien claro, mejor no prometas si no vas a cumplir. En tercer lugar, relacionado con los 2 anteriores, es el pacto por respeto.
Cuando en un hogar se pierde el respeto entre padres e hijos, esposos, eso está bien grave la situación. Pero el respeto no se da, nosotros como papás hacemos unas bobadas, llegan frente a los hijos y es que a mí me respeta. Es que uno no puede obligar a otra persona a respetar. Hay que hacer un pacto, un acuerdo. Hay que, como dicen, ganarse ese respeto. Y en el trato con los hijos, esto de que a mí me respetan, y al estilo de Andrés López, y aquí en casa se hace lo que yo digo, no funciona. Es imposible tener relaciones profundas si no hay respeto entre las partes. Por eso creo que a veces no desarrollamos inclusive una profunda relación con Dios, porque no tenemos ese respeto reverente, ese temor a Dios lo suficientemente desarrollado, y por eso no desarrollamos más profundamente esa relación con Dios. Proverbios 14:26 dice: el temor del Señor es baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Este es uno de esos que uno tiene que memorizar. El temor del Señor es baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. Creo que otra forma de decir respeto es honrar. La palabra honor en el Nuevo Testamento, Romanos 12:10 lo dice así: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose, prefiriéndose el uno al otro. ¿Cómo se honra en casa? Y nosotros como padres, leyendo mucho de lo que escriben los muchachos y que se quejan de los papás, hay 3 cosas que son claves para nosotros respetar, sobre todo cuando ya van creciendo, cuando ya son adolescentes, jóvenes, o ya son adultos en casa. Tenemos que respetar las cosas de ellos. Usted está aquí en la casa y lo suyo es mío. Hay que respetar la propiedad de ellos. Hay que respetar en la medida que van creciendo su privacidad. Hay que respetarlos en eso. Hay que respetar a veces los papás, sobre todo los varones, los papás, no respetamos el tiempo de nuestros hijos. Se quejan eso, de que no respetamos su tiempo. Respetar a los otros es una práctica muy importante. Creo que a veces, y estoy hablando a los jóvenes, a veces los jóvenes el problema que no respetan es porque se creen demasiado orgullo. Hay que ver esos muchachos que terminan la universidad, no respetan, ya se creen. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses, creo que uno respeta cuando se pone en el lugar que debe colocarse. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando uno considera a los demás como superiores a nosotros mismos, lo respeta. Creo que la falta de respeto es orgullo. Detrás de la falta de respeto hay orgullo. Es necesario en casa hacer ese pacto. Y lo digo, como papás, nos vamos más allá, sobre todo cuando estamos enojados, en no respetar a nuestros hijos. Obviamente los gritos, los golpes y todo lo demás son afrentas al respeto gravísimas, que tarda tiempo en sanar. Pero el Señor lo hace. Es en este momento que debemos, recuerden que cada uno de estos sermones vamos a hacer una pausa de la gracia. Tal vez la hemos embarrado en varias de estas cosas, tal vez no hemos hecho ninguno de estos pactos. Es el momento de empezar. Y para estas prédicas creo que vamos a tener el derecho en cada uno de estos puntos
por lo menos interiormente, si no verbalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué dice uno, cristianamente hablando, cuando se machuca un dedo? Cristianamente hablando. ¿Sí? ¿Qué dice uno? ¡Uch! No, amén tampoco. ¿Qué tal? Amén. Pero por lo menos uno dice, ¡uch! ¡Uch! En este momento tenemos derecho allí adentro como padres de decir, ¡uch! Está bien. El Señor entiende. ¡Uch! No estamos, los dos que vienen son más. En cuarto lugar, tenemos que hacer un pacto para animarnos. Parece increíble, pero yo tengo que decidir que voy a ser un elemento de ánimo en mi casa. Tengo que decidirlo. En medio de tanto desánimo, porque es que mi papá, es que Dios mío. Nuevamente me estoy aplicando más a los hijos, pero no son factor de ánimo, de estímulo para sus hijos. En psicología se dice que vivimos, que nosotros dependemos de ese ánimo que nos dan. Si no recibimos ese ánimo, nuestro corazón se va muriendo y se va marchitando poco a poco. Esto se queja mucho la esposa. Primera Tesalonicenses 5:11 dice, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Anímense unos a otros. En casa es necesario animarse. ¿Cómo se anima en casa? Yo he encontrado algunos elementos muy sencillos. En primer lugar, sonreír. ¿Cuánto significa para un muchacho que en algún momento de angustia o de temor esté su papá o su mamá y admirarlos? Hay esa sonrisa. Yo siempre trato de hacerlo cuando mis hijos tienen alguna cosa pública o tienen alguna cosa así. Si yo estoy allí, yo busco mirarles y cuando ellos me miran, esa sonrisa que uno le da a un hijo, vas bien, es muy importante. Pero es que algunos llegan con esa cara amargada. Los pelados frustrados con sus propios problemas y viene al papá y esa cara ahí como sonrían. Es una forma de animar. Obviamente con las palabras. Hay que animar y hay que hacer un pacto. Eso no sale. Es que ni siquiera con los bebés que son tan dulces, pero en determinado momento se ponen, ¿no? Que le provoca a uno tirarlo por la ventana. Eso no sale. Hay que decir, voy a hacer un pacto, Señor, ayúdame, que en mi casa voy a animar a mi gente. Porque es que uno se cansa, uno también tiene problemas, pero tengo que hacerlo. Esto en las palabras es terrible. Tenemos que ser muy cuidadosos y hacer un pacto mental, es decir, vamos a animar a la gente en casa. Un día, una escena, tanto me impactó a mí, no me imagino. Sé que también impactó mucho en la vida de ese joven. Un joven que había tenido problemas con droga, alcohol y todo eso, un jovencito, pues huérfano de papá, muy complicado su vida, pero el Señor lo estaba rescatando. Y él dijo en su testimonio que estaba agradecido con Dios y de su testimonio de bautizo. Dio un testimonio público que agradecía a Dios y que ya no había vuelto a tomar trago y todo eso. El pastor, para tratar como de animarlo, dice, el Señor es muy fiel. Aquí está la mamá de este muchacho, que cuántas oraciones esa mamá, por cuánto tiempo oró para que este muchacho cambiara. Y llega y le dice a la mamá, cierto, gracias a Dios por eso. Y llega la mamá y él dice esta frase que aún en el día de hoy puedo ver el rostro de ese muchacho cuando escucho la frase de esa mamá. Y digo, ojalá le dure. Uy. No sé. Años después, ese muchacho murió en un accidente automovilístico. No sé qué.
Pero las palabras son muy poderosas para edificar y también para dañar. Tenemos que hacer un pacto. Cierre la boca, enciérrese, pero que sus palabras sean de ánimo y obviamente la actitud. En toda la vida hay que buscar las cosas positivas. Le preguntaban a uno de las personas más ricas a finales del siglo pasado en los Estados Unidos, que por qué tenía 40 millonarios trabajando en su propia empresa, que les pagaba una millonada. ¿Cómo hacía eso? Y dijeron, no, es que ellos no siempre fueron millonarios. ¿Y cómo hizo para que en su empresa 40 personas terminaran siendo millonarias? Yo utilizo la estrategia que utilizan los mineros que sacan oro. Para sacar oro, en las vetas donde hay oro, hay que dejar que mucho mugre salga, pero me debo concentrar en sacar ese tesoro que hay allí. Creo que nosotros a veces nos concentramos más en esa tierra que debe salir y no en buscar el tesoro que hay en cada persona. La actitud es más importante y tenemos que hacer pacto por animar a la gente. Una de las cosas que más anima a la gente es la generosidad. Nunca había visto a Bernabé como que una de las principales cosas que él hacía en la Biblia es un hombre que es considerado como el consolador, de eso significa su nombre. Es ser generoso. Miren lo que dice en Hechos capítulo 4, 36 al 37. Dice así: José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, es así como lo conocemos, que significa consolador, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Nunca había visto a Bernabé de esa forma. Una forma de ser, de animar a la gente es siendo generoso. La gente no se compra, se anima siendo generoso. Quinto pacto. El pacto a pedir y ofrecer perdón. No es natural pedir y ofrecer perdón. Y en una familia vamos a tener que tener ese pacto que a pesar de lo que ocurra, vamos a pedir y a ofrecer perdón. En las familias siempre hay momentos de desilusión, de fallas. Le pregunté a una pareja que tenía 54 años de casado cuál era el secreto. Dijo ella rápidamente, ella sabe primero no poner atención a tantas pendejadas, y en segundo lugar saber perdonar. Hay personas de la sensibilidad, y esto en casa y con los hijos, olvídele, no tenga hijos si eres ese tipo de persona. Colosenses 3:13 dice: de modo que se toleran unos a otros y se perdonan si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por eso es importante ser creyente. Para poder perdonar, es una de las gracias que el Señor nos da al perdonarnos a nosotros mismos, a experimentar. Tengo una historia que yo no sé si es verdad, pero la leí en un artículo de un diario español, en un pequeño pueblo cerca a Madrid. Un hombre, como ocurre muchas veces en nuestra vida, peleó con su hijo. Este muchacho se enojó y se fue de la casa. Pasó 1 o 2 días, no supo nada del muchacho. 1 semana, 2, estaba desesperado. ¿Qué pasaría con ese muchacho? Hasta que decidió entonces poner un aviso en el periódico y en la radio del pequeño pueblo. Y escribió, el aviso decía algo así como: querido hijo Paco, no importa lo que haya ocurrido entre los dos, quiero decirte que te perdono y te amo, y que por favor nos veamos mañana a las 4 de la tarde a la entrada de la biblioteca de la universidad para hablar al respecto. Yo no sé si es verdad lo que hizo este diario,
Pero al otro día esta persona llegó a la puerta de la biblioteca de la universidad de ese pueblo y encontró a más de 20 pacos. ¿Te parece que esa es una necesidad? Las familias necesitan muchos momentos de reconciliación, infinitos momentos de reconciliación. El apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: ¿y cuánto hay que perdonar? ¿Cuántas veces? ¿Hasta 70 veces 7? Como, uy, me maté ahí. Perdón, digo 7. El Señor dijo 70 veces 7. Hay que saber perdonar en el nombre de Jesús. Y hay que hacer ese pacto, porque si no, la familia no va a ir a ningún lado. Nuestros hijos no son perfectos. La principal razón por la cual no son perfectos, ¿por qué? Nosotros no somos perfectos. Hay un último pacto que es tan delicado que ni siquiera lo escribí. No está ahí. Proverbios 22:6 dice, este es un proverbio que muchos repetimos como padres, y debemos memorizar, dice, instruye, no está, esto es llama. En las predicaciones también hacemos llama. Proverbios 22 dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará o no se apartará de él. Esta es una experiencia. Toda esta búsqueda es personal también. Yo no tengo resuelto todo esto. Mis hijos pronto van a ir a la universidad y he escuchado a muchos padres lo siguiente. Los muchachos, mientras están en el bachillerato, los jóvenes, vienen aquí con Miguel y Laura y todo eso, pero entran a la universidad y se apartan del Señor. Muchos hogares escucho eso. Y yo me pregunto, ¿será que el Señor exageró con esto? ¿Qué pasó? Cuando el 80% de los jóvenes bachilleres, el 80%, cuando llegan a la universidad, llegan a casa con perlas como esta. Ay, papá, ¿qué malo tiene ser gay? La chica que llega a casa, y esto es de la vida real, una mamá desesperada me dice, ¿qué hago que mi hija, la hija que desde Salacuna estaba en la iglesia, llega y me dice, qué pena papá, pero necesito una cita con la ginecóloga porque voy a empezar a planificar? ¿Saben cuál es el estilo de relación más popular el día de hoy en la universidad y en los trabajos de aquí en adelante? ¿Amigos con qué? ¿Ustedes por qué saben eso? Amigos con derechos. En otras culturas se dice privilegios o... Esto es la relación de moda. ¿Sí? Personas solteras, a veces, ya no importa la edad, porque hasta de 40 he visto que están con el cuento de amigos con privilegios. Vean lo que ven en televisión, eso es lo que es. Tenemos, ¿cómo es que dicen? Tenemos sexo, pero sin la carga, dicen ahora, de una relación. ¿Ven lo que están diciendo estos muchachos? A propósito, encontré un tesoro de libro que afortunadamente está en inglés, donde se dice, donde alguien que trabaja con jóvenes por 25 años ha escrito un libro de todos los peligros y todas las tristezas que hay en esas relaciones de amigos, hasta el punto que él la titula Amigos sin derechos. Es un tesoro de libro.
¿qué hacer? Aquí es el último pacto que les invito. Es el pacto a no tirar la toalla a favor de rescatar a nuestros hijos. Porque lo que he escuchado mucho últimamente, que en parte tiene razón, pero no es completo. Yo ya se los entregué al Señor en oración. Yo creo que la oración, no me malinterpreten, es poderosa. Pero yo he estado investigando, estoy hablando con mucha gente. No nos podemos dar el lujo de eso nomás. Ojo, con mucho respeto, la oración es poderosa, pero nada de ora para decir cómo voy a ganar mi hijo, así tenga 30 años. ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? Pero yo no voy a dejar que el mundo lo arrastre, porque lo están arrastrando. Una película, un video, una relación, un mal amigo, y terminan en cosas increíbles que no quisiéramos que nuestros hijos vivieran. No nos podemos quedar simplemente, nuevamente con mucho respeto, que el Señor, pues que ahora los papás de los hijos de 16 años dicen, no, pues que el muchacho ya tiene 16 años, yo ya no puedo hacer nada. Ojo, lo pongo en las manos del Señor, sí, suena muy espiritual, pero eso no se puede hacer. Es el pacto de con mi hijo, hasta el último momento tengo que hacer todo lo posible para rescatarlo, porque el mundo se lo está llevando. Y yo no puedo quedarme con los brazos cruzados, no haciendo nada. Ora y pide, sí, ora. Y dame, Señor, la sabiduría de qué hacer. ¿Cómo yo puedo rescatar a mi hijo? ¿Cómo es él? No se trata de traerlo a la iglesia, porque es que a veces hemos confundido las cosas. Es ganarlo para el Señor, para la familia. Hay varias cosas que hay que hacer. Yo estoy investigando, les quiero compartir unas. Una, tú y yo sí puedo decidir cuánta influencia el mundo tiene en nuestra casa. Eso sí lo podemos decidir. Yo puedo decidir cuánta influencia el mundo tiene en mi casa. No lo puedo decidir en la universidad, no lo puedo decidir en el colegio, no lo puedo decidir en el centro comercial, pero en casa yo sí puedo decidir qué valores se viven. Y eso es un tesoro para esos jóvenes. Aunque no lo creas, decidir que en casa los valores y los principios son diferentes. No estamos diciendo de caer en unas locuras aquí no vuelvo a ver un televisor y quemar los televisores, botarlo, no vuelvo a ver internet. No, eso no es. Es estos compromisos, estos pactos. En casa sí se hacen. En casa yo sí puedo decir qué tanta influencia tiene el mundo, para que estos muchachos, aunque sea por una hora en la casa, tengan otra influencia. Hace poco un amigo pastor recibió a su sobrino en la casa porque su hermano, el que es creyente, pues tenía muchos problemas con ese muchacho, pero pensando que era pastor, que es pastor y que todos lo saben y todo eso, le mandó al sobrino que, imagínense el caso, llegó el pelado, de los que se ponen todo negro, hasta se pinta las uñas de negro. Y entonces llega mi amigo pastor, el hermano le dice, no, te voy a mandar vive en otra ciudad, te voy a mandar a mi sobrino a ver si tú algo haces con él. Hay aquí un papá que está haciendo algo. Si él no puede, algo hago. Miren lo que le pregunto. Pero ¿por qué me lo manda hasta ahora? Dice, es porque el viernes pasado el muchacho llegó medio tomado, agarró un cuchillo de la cocina y nos dijo que nos iba a matar. ¿Me recibes, amigo? Bueno, este pastor dijo, bueno, con la misericordia de Dios, mándelo. Y llegó el muchacho. A mí no me hablan de Dios, yo no creo en Dios. Todo eso que llegó,
su discurso. Tranquilo. Este amigo mío es un excelente deportista. Entonces, ¿a ti te gusta montar bicicleta? Sí, claro. ¿Me acompañarías a montar bicicleta? ¿A hacer ciclomontañismo? Oh, está bien. Ahí empezaron. Terminó ese muchacho acompañándolo en sus giras de predicación. Y cada vez que este predicaba, el muchacho se ponía en la primera fila con la pinta más trafalaria para, ¿no? Una de esas noches el Señor lo cogió y aceptó hacerlo. Y es un joven diferente. No ha cambiado mucho su pinta, pero es un joven diferente. No te puedes quedar simplemente diciendo, yo ya se lo puse en la mano del Señor, que él haga. Vea, conozco a tu papá. Pues que uno le toca así, tú tienes que hacer ese pacto. Yo a mis hijos yo no les voy a soltar al mundo así. Encontró en la mesa de noche del pelado unas pepas ahí. Yo no sé, yo no estoy recomendando esto, pero vean lo que el papá hizo, y santo remedio. Llegó el papá y se tomó las pepas. Cuando llegó el hijo, vio que el papá estaba todo como contento, como uy, ¿qué le pasa? Yo encontré unas pastillas en tu mesa de noche, y si estaban en tu mesa de noche, yo creo que yo también las puedo tomar. Yo no puedo simplemente decir, no, mi hijo ya es grande, yo solamente oro. Pide la sabiduría del Señor. ¿Cómo ganar ese? No para que esté sentado en la iglesia, ojalá, pero ese no es la meta. ¿Cómo puedes conectarte con Él? Y con base en todos estos compromisos, todos estos pactos, hasta el último momento, buscar la sabiduría de Dios. Tú tienes la palabra es verdad, yo no sé si lo crees. Tú tienes al Señor de tu lado. Nuestro Dios sabe cómo ser padre. Tienes al Espíritu Santo. No puedes decir simplemente, no, que el Señor haga su voluntad. No. Que te dé la sabiduría, las herramientas para rescatar con sabiduría, sí. Esto no es a gritos, sino con órdenes, y ganar el corazón de tu hijo para el Señor. Siempre. Hay que hacer ese pacto. Nuestro padre le decía a otro papá, nuestro Padre Celestial, a un papá cristiano le decía, yo no estoy tratando de ser a tu hijo feliz, estoy tratando de que tenga vida. En medio del dolor, decía este Padre Celestial, yo puedo ser mejor amigo de lo que puedes ser tú. Solamente yo, decía este papá, puedo amarlo incondicionalmente a tu hijo y a tu hija, aún más incondicionalmente que lo amas tú. Solamente yo puedo ser tan confiable como tu hijo lo necesita, porque tú no eres completamente confiable. Pero sobre todas las cosas, es importante que tu hijo o tu hija sepa que yo le amo más de lo que tú le amas. Es importante que él sepa que yo puedo sanar su corazón, tú no. Yo puedo darle vida eterna, tú no. Yo soy Dios, tú no.
Por eso espero que estén sentados aquí en esta mañana. Porque es un Dios, es el Dios de la familia. Y Él es el Dios de ellos. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a establecer estos pactos, a mejorar, a cambiar, no sé. Tal vez es hora de decir, Señor, dame la sabiduría, pero a mi hijo, a mi hija, no se la voy a entregar tan fácilmente a ti. Olvídalo. No lo voy a hacer. Señor nuestro, qué bueno poderte llamar Padre. Qué bueno que tú tomaste la iniciativa en hacer estos pactos. Tú eres el Dios que eligió entendernos, aunque no lo merecemos. Tú eres el Dios que siempre cumple los compromisos, aunque nosotros no. Tú eres el Dios del universo que eligió respetarnos. El creador del universo eligió respetarnos. Tanto nos amas que enviaste a tu Hijo Jesús. Señor, gracias porque todos los días tienes palabra de ánimo. Siempre tienes una sonrisa. Siempre tienes una actitud que nos hace cambiar. Gracias por ser el Padre que nos ha perdonado tantas veces y por el cual podemos perdonar. Señor, gracias. Señor, que tu Santo Espíritu esté en nuestros hogares para poder establecer estos pactos contigo. Tú eres muy claro, mejor no prometas si no vas a cumplir. Pero Señor, en esta mañana a todas las mamás y papás aquí, Señor, por favor, ayúdanos a tener ese pacto contigo y con nuestros hijos. No los vamos a soltar. Danos la sabiduría, el amor, la gracia, la paciencia, de encontrar la forma de cómo ganar el corazón. La meta no es traerlos a la iglesia. La meta es que se acerquen a ti. Señor, nosotros a veces nos sentimos tan impotentes frente a tantos ofrecimientos del mundo. Pero tú no eres así. Tú eres poderoso en palabra, en verdad. Conoces los corazones de nuestros hijos y sabes lo que necesitas. Señor, utilízanos. Te pedimos en esta mañana para ganar el corazón de nuestros hijos y los hijos de otros. Ayúdanos. Gracias por tener una familia aquí y todos estar mirando la misma dirección y poder orar unos con otros y apoyarnos unos a otros, porque no vamos a dejar esta nueva generación perderse. No porque nosotros tengamos poder o mérito, sino porque vamos a confiar en lo que tú vas a hacer a través de nuestro. Así como has hecho con tantos padres y madres a través de la historia que se han preocupado por sus hijos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.